Ok, buen día, mi nombre es Andrea Cecilia y voy a estar presentando una entrevista con mi compañera Hatsiri que está en cámaras. Y vamos a empezar primero a preguntarle cómo es su nombre. Mi nombre es Celeste Caldera, yo soy psicóloga general de FAXA y también la especialidad la estudié ahí en mujer, en el posgrado de terapia familiar y de pareja. Ok, ¿a qué se dedica usted? Actualmente me dedico en lo educativo, en preescolar y en universidad y en la consulta privada, y a veces también doy talleres, pláticas, conferencias y así. Ok, ¿dónde fue su formación profesional? Ya lo comentó, ¿verdad? Sí, estuve en UGEP, pues cursé todos los semestres en FAXA, y también pues el posgrado lo estudié parte de la pandemia, parte presencial. Ahí estuvo como de dos modalidades, híbrido, y pues no sé, ¿qué más? ¿Qué quieres que te diga? Ok, ¿existe alguna razón por la que se haya interesado en la terapia familiar y de pareja? Sí, a mí me interesó la terapia familiar y pareja porque yo veía mucha oportunidad en comprender los sistemas. Siempre me ha llamado la atención como lo de los sistemas, pero aquí yo veía la oportunidad de que no importaba si yo atendía individual, familiar, pareja o como fuese, sino que tenía que conocer la perspectiva global para poder entender a la persona y hacer una buena intervención. Entonces yo lo vi como una oportunidad porque pues sí me daba la oportunidad de no nada más limitarme a una persona, tener una amplia gama de poder atender a diferentes cuestiones, y eso pues te da como más oportunidades. ¿Qué le gusta de ejercer en la terapia de familia y pareja? Me gusta mucho porque a veces se pone divertido, a veces claro que hay temas muy sensibles, pero cuando se empieza a organizar el sistema, se empieza a sentir una armonía, se empieza a sentir como que van poniendo nombres y van poniendo acuerdos y van poniendo ciertas cosas sobre la mesa, y eso para mí pues es algo como que bien padre porque lo logran por medio de sus propios recursos. Ok. ¿Qué se requiere para llevar terapia en su criterio? ¿Qué se necesita para una buena terapia? Bueno, primero, el tomarte en cuenta tú como individuo que estás entrando a un sistema que te está usando como auxiliar. Entonces requieres mucha responsabilidad. Responsabilidad de tus palabras, responsabilidad de tus actos, responsabilidad de tu propio pues, higiene mental, porque luego te encuentras comentarios o en ciertos tipos de intervenciones que dices, híjole, como que hay que ir a terapia. Sí, entonces es muy, incluso creo que en la licenciatura pues te lo marcan, ¿no? Que desde que entras a la licenciatura debes de tener esta parte de responsabilidad incluso social, porque todo lo que tú estás haciendo es para el beneficio también de otras personas, pero pues te implicas mucho como persona, te implicas como ser, como acompañante. Entonces es algo que debes de cuidar mucho, tu salud física, emocional, todo este conjunto. Ok, ¿qué técnicas de terapia usa usted comúnmente? Técnicas de terapia, pues, ¿te refieres al enfoque o te refieres a como...? ¿Usted en terapia qué técnicas usa o utiliza para en terapia de familia o de pareja? Es que hay diferentes escuelas en lo de terapia familiar y de pareja, pero si te refieres específicamente así como cuáles son las cosas que podemos puntualizar, pues uso mucho la connotación positiva, que se trata de enmarcar o señalar lo positivo de esa cuestión, ¿sí? Uso metáforas como cuentos, como analogías, como recursos que yo sé que a lo mejor a la persona le interesan. Por ejemplo, hay un adolescente que le encanta mucho el anime y Harry Potter. Entonces una vez explicándole la dinámica familiar de su familia, pues usamos esta de las casas de Harry Potter, ¿no? Sí. Entonces esas son metáforas que te ayudan a la comprensión de él mismo. Uso también pues las consignas, uso pues varias cosas que vienen dentro de diferentes modelos. Incluso a veces uso cosas de otros enfoques como cognitivo-conductual,
pues el psicoanálisis también te ayuda muchísimo. Parte de la historia de la terapia familiar viene también de cómo se fue bifurcando de las escuelas de psicoanálisis. Entonces tiene mucha influencia que también necesitas comprender para englobar más técnicas y más maneras de poder dirigir la terapia. La terapia narrativa también me gusta muchísimo, es uno de mis recursos también, sobre todo cuando están casados con una versión de sí mismos. ¿Sí? Cuando dices yo soy así y así voy a ser y así me voy a quedar, y la terapia narrativa se trata de hacerle ver que no es nada más eso, que hubo momentos donde tuvo que ser así, pero hay otros momentos excepcionales en su vida donde pudiera hacerlo diferente porque ya lo ha hecho antes. Entonces es rescatar a la persona y decirle, tú no eres el problema es el problema. Y tú tienes que buscar la manera de que ahora sí que el problema lo veas de afuera, porque eso no eres tú. ¿Sí? Porque luego hay terapeutas en enfoques más estructurales donde te dicen, no, pues por ejemplo, ¿no? Me tocó una vez en un seminario de psicopatología que decía un tipo, bueno, un profesional, decía que se dirigía mucho a una chica que era anoréxica y decía, es que la anoréxica. Hasta que dije, bueno, es que la encasilla totalmente, no nada más es eso, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, la persona con la condición tal, ¿sí? Y entonces ahí ya te das cuenta que no nada más es eso, tiene muchas cosas que a lo mejor podemos también trabajar para que esto funcione mejor. Y es lo que trata de rescatar la terapia narrativa. Okay. Esta pregunta no viene aquí, pero ¿a usted qué piensa que es lo más difícil de llevar terapia de familia y de pareja? Pues la resistencia al cambio. La resistencia al cambio porque a veces vienen dispuestos a estar, pero no a hacer. ¿Sí? A veces tienen la mentalidad de que con 1 o 2 sesiones va a ser todo maravilloso y se va a solucionar todo, pero realmente, digo, sí se puede hacer intervención en las primeras sesiones, pero la primera sesión al menos es para definir el problema, es incluso para que ellos se den cuenta de cómo están ordenados todos en torno a ello, como te digo, saber que el problema es el problema, porque luego agarran a uno de chivo expiatorio. ¿Sí? Pasa mucho con las familias con adolescentes, lo marcan mucho más, pero pasa en todas las familias, digo. Cuando vienen y dicen, no, es que venimos porque él o ella se porta muy mal. Ok, ¿qué están haciendo todos para que esto suceda? Y entonces ahí lo ven como, no, pues es que yo siempre doy lo mejor y bla, 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 y entonces empiezas a hacer preguntas a otras personas, se le llama preguntas circulares, también es otra técnica. Preguntas circulares se refiere a, ok, tú, Ceci, ¿qué estás haciendo con tu compañera para que esto suceda? O empiezas como a ponerles un espejo sin que sean ellos lo que se están viendo, sino a través de la otra persona. Entonces el problema se va definiendo más, se va definiendo, y de ahí vamos partiendo para objetivos, ¿sí? Los objetivos tienen que ser claro de la familia, pero también a veces te toca dirigirlos igual con preguntas. Hay un libro que se llama El arte de hacer preguntas. Si quieren dedicarse a la psicoterapia es un buen libro porque te maneja estilos de preguntas. ¿Sí? Yo creo que lo más difícil es eso, ¿no? Que a veces piensan que el problema es uno, cuando todos alimentan la situación de alguna u otra manera, positivo o negativo, todos la alimentan y hay que ubicar qué le toca a cada quien. Y cuando eso pasa, a veces el ego o la resistencia o el cegarse a la realidad, pues sí, pone trabas, sí. Pone trabas y hay que hacerlos conscientes de eso, pero a veces pues no vuelven. ¿Sí? A veces no vuelven y luego ya después pasa casi siempre, que dicen, no, pues no nos está sirviendo, que no sé qué, se van. Me ha tocado que les he dicho, bueno, se van a ir, pero fíjense, esto queda pendiente. Y regresan como al mes, a los 2 meses, y con otra situación, o la misma situación, pero más grande, ¿no? Y entonces es cuando dicen, no, pues sí, hay que hacer algo. Pero sí, pasa muy, muy común, la resistencia es lo más, porque incluso ahí también tienes que checar los componentes, las etapas del ciclo vital de cada uno, ¿sí? En una familia
son muchos procesos coexistiendo, ¿sí? Y hasta aquí en México, en La Laguna, hay familias muy compuestas y muy como muéganos, y entonces, haz de cuenta que tú tienes que estar como separando las piececitas para otra vez volverlas a unir y que tengan una coherencia. Pero tienen tanto tiempo haciéndolo de esa manera que cuando tú entras a hacerlo, tienes que hacerlo con mucha calma. Tienes que hacerlo con mucha delicadeza, porque si no desestructuras todo y... ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que aprender a escuchar a la familia, y lo que te vaya diciendo la familia te va a dar pautas para hacerlo a su manera, pero cambiando cositas, encontrando nuevos caminos. La otra pregunta es, ¿cómo es una terapia de familia o cómo es una terapia de pareja? ¿Cómo a qué te refieres? ¿Cómo es, qué estructura lleva el...? Bueno, el primer contacto, ¿no? A veces te mandan mensajes, si tienes recepcionista, pues con el recepcionista. Hay que entrenar al recepcionista para poder, pues dar el primer contacto, ¿no? De quién está comunicando, para qué está comunicando, qué edades tiene la familia, si es individual, si es en pareja, si es todo esta parte, ¿no? Porque a veces también pasa que te traen una situación, pero como no te la definen bien en el primer contacto, ya sea por llamada, por mensaje, por recepción, a veces suele pasar que te lo manejan como una cosa individual, pero realmente es algo de familia, ¿sí? Y eso se va viendo en la primera sesión. Ya después del primer contacto, ya es como la entrevista en el espacio. Tienes que hacer preguntas en torno a la situación y cómo cada uno está llevándolo. Tienes que dar cuenta de cada componente de la familia, sacar su idea y ponerla sobre la mesa para ver si todos están viviendo la misma realidad. Y si no la están viviendo de esa manera, pues entonces hay que unificar esta realidad, ¿sí? Y entonces ya dice fulanito, no, pues es que a mí no me enoja, me pone triste. Y luego el papá dijo, pues yo pensé que te ponía triste. Entonces, ¿por eso haces esto? Pues sí. Entonces, y luego ahí me toca a mí, ¿no? Clarificar. Eso también es otra técnica. Clarificar. O sea que usted está diciendo que al no decirle a su hijo cómo se sentía, usted suponía esto, y entonces empiezas a hacer movimientos para clarificar el problema. Ya cuando lo clarificas, le dices, bueno, con esto que ya saben, ¿qué quieren trabajar aquí? O haces preguntas, ¿no? De que, ok, si se vieran ustedes mismos resolviendo esta situación, ¿qué cosas verían que ya están cambiando? Y ahí ya te das una idea, te empiezan a decir, pues que fulanito haga la tarea solo. Ok, entonces fulanito necesita hacer la tarea solo para que vean que hay un progreso. Bueno, no, o te dicen, no, bueno, sí. Entonces ahí vas clarificándoles, porque a veces ni siquiera ellos saben qué están viviendo, ¿sí? Porque son tantos procesos individuales que nunca o que pocas veces se comparten más bien. Y entonces ahí tú tienes que escucharlos a todos, y es lo que te digo, ser muy neutral, ¿sí? Hay ocasiones donde pudiera ser que en cierta persona tú pudieras estarte reflejando. Por eso te digo que hay que cuidar mucho la salud mental, porque tienes que buscar todo el tiempo la neutralidad y estar todo el tiempo como si fuera un balón de fútbol, ¿sí? Ya me estuve mucho preguntándole a fulanito, pues entonces pues se la voy a regresar a pero preguntándole cosas del fulanito para ver cómo está y estar moviendo el balón, porque si te quedas con una persona, otra vez estás generando como focalizar nada más una realidad. Entonces el enfoque sistémico a mí me encanta porque yo aprendí a ver en planos. Yo lo llamo así, aprendí a ver en planos, porque tienes que ver lo que está viviendo la familia, pero lo que está viviendo cada persona, pero lo que tú también estás poniendo al servicio del sistema. Entonces yo aprendí como, no sé cómo llamarlo, está disociada, no se crean. Aprendí a verlo en planos porque es la manera en que a mí me funcionó. Pero probablemente si tú te topas con otro terapeuta, te va a decir otro estilo, porque cada terapeuta va adquiriendo su estilo. Hay terapeutas que definitivamente te dicen, no, sabes que yo jamás en mi vida te voy a usar una metáfora porque se me hacen bien tontas, pero a uno que le gusta pues los cuentos, leer cosas así, pues te va a decir, es que es el recurso que yo más uso y con el que más puedo conectar con las personas. Entonces tú vas adquiriendo tu estilo conforme incluso tu personalidad y tus vivencias. Ay, me extrañé mucho, perdón.
Vamos a hacer la continuación de las preguntas y mi nombre es Hatsiri, un gusto. La siguiente pregunta es, al trabajar con una familia, ¿qué es lo más complicado? ¿Trabajar con una familia grande o con una familia pequeña? Es que todas las familias son distintas. Sí, tú puedes decir, ay, es una familia pequeñita, pero a lo mejor la estructura y el cómo están organizados es totalmente distinta a otra familia pequeña. ¿Sí? Entonces tú tienes que checar cómo funcionan, no tanto si es grande o pequeño, porque yo les mencionaba ahorita, yo creo que lo más difícil es cuando hay mucha resistencia, ¿sí? Resistencia al cambio y que pues quieren cambiar pero sin cambiar nada. Y eso es lo más difícil. Y si tú dices, no, pues es que es una familia muy grande, probablemente se estén fusionando mucho o probablemente no, probablemente estén como muy desligados y cada quien esté como en una difusión de roles, de que por ejemplo, no sé si han visto historias donde la abuelita parece la mamá de los nietos y así se empiezan a hacer diferentes funcionamientos, pero funcionan. Entonces cuando intentas hacerles ver eso y ver cómo funcionan, tienes que tomar en cuenta para qué lo están haciendo y qué sería mejor. Porque entonces, imagínate, ¿no? Que tú digas, ok, la abuelita está siendo mamá de sus nietos, pero a lo mejor el papá y la mamá son muy negligentes y los ponen en riesgo, pues no podrías tú decir que se vayan con la mamá, ¿no? Tendrías que hacer movimientos para que esta realidad tengan todos conscientes de que pues ahorita la abuelita está cumpliendo esa función, pero la mamá es la mamá, ¿sí? Y hacerlo reconocer cada quien sus roles, pero también darse cuenta que pues que así funcionan y qué van a hacer con ese funcionamiento, lo van a cambiar o lo van a dejar o qué es lo que necesitan cambiar, ¿sí? Entonces yo creo que más que si son pequeñas o grandes, depende mucho de la disposición, ¿sí? Porque te puedes traer a 12 personas aquí, ¿sí? Metes sillas, no pasa nada, pero luego también a veces una técnica es, del enfoque es más como estructural, es, ok, hay que separarlos por olores, ¿no? Que empiece a ver la familia, estos son los hijos y los hijos hacen esto, y entonces a lo mejor una sesión citas a todos los hijos, nada más. Y luego citas a los papás y nada más los papás. Y luego citas para empezar a que ellos inconscientemente se den cuenta que hay jerarquías. Porque a veces cuando son familias muy grandes sucede eso, que ya la hija, se le llama hija parental, o el hijo, ¿no? El hijo o la hija empiezan a tomar roles más directivos, más de cuidados, más de estar al pendiente de los más pequeños y de la familia, y entonces otra vez vuelven a confundir. Entonces hay que hacerles saber, bueno, este es tu rol, tú estás decidiendo esto, pero, y empiezas a mover, ¿no? Depende mucho de la situación. Pero sí, yo creo que más bien es la resistencia que pudieran tener al cambio. No creo que si sea grande o pequeña influya mucho. Claro que sí, a lo mejor lo que tiene dificultad de ahí es que a lo mejor te puede llevar más tiempo porque tienes que estar viendo cada componente. Y si son muchos, pues a lo mejor te toma más tiempo. Pero incluso lo que no te digan, pero te lo digan con su cuerpo, con sus maneras de hacer, que si ya habló uno, pero el otro le hizo cara de osh, ya te está diciendo algo. Y todo el tiempo tienes que estar fijándote en eso. Y eso pudiera complicarse cuando son grandes. Pero pues no es como, vaya, tienes que aprender a pulir esas habilidades de observación y de escucha. Yo creo que eso más bien sería. La otra pregunta es, ¿cuál es el principal problema, la principal causa por la que una familia o una pareja acuden a terapia? ¿Cuál es la primera? Bueno, hay muchas. De la familia, te digo, por lo regular es porque están pasando por un cambio, ya sea de etapas de los niños hacia la adolescencia. Casi siempre agarran a los pobres niños, pero pues también pudiera pasar porque hay un duelo, por lo que regular acuden en las familias. Un duelo, un cambio de etapa, porque no se están poniendo de acuerdo de algo muy particular, pero en general a mí me ha tocado eso en las familias, ¿no? Sí hay casos como muy especiales y muy diferentes, pero pues tienen sus particularidades, ¿no? Por ejemplo,
una familia que venía conmigo individual, me dijeron que era un infante el que tenía la situación. Hablando de la situación, pues las 2 semanas, o sea, a la segunda cita, el infante empieza como a mejorar y se quitan todos los síntomas. Entonces, platicando con la familia, pues nos damos cuenta que hay situaciones familiares que influyeron en ello. Yo ya lo había visto, pero no se lo puedes decir así de golpezote. Bueno, al menos yo no es mi estilo. Pero hay otros terapeutas que sí, que les dicen, no, pues señora, mire, fíjese esto, bla. Pero yo no, yo intento como involucrarnos, intento decirles, bueno, esto está pasando, porque creen que está pasando, y empiezo a hacer preguntas reflexivas para que ellos mismos lo digan, yo ya nada más clarifico. Entonces, te digo, ellos venían como en esa situación de individual, y luego te das cuenta que no, que es parte del sistema de la familia, pero que está involucrando a la niña, porque la niña la agarraron como chip. Y entonces esa situación era una situación muy específica de uno de los padres que estaba reflejando en la niña. Entonces a veces también en las paternidades y en las maternidades estas cuestiones de cómo lo están viviendo en esa etapa tiene mucho que ver con los aspectos individuales, que también tiene que ver con familia, pero lo vas conectando y lo vas unificando. Entonces, ya me perdí con él. La principal causa del problema por el que una familia acudía. Sí, entonces, sí, son como los cambios que pudieran estarse generando en diferentes etapas, ¿sí? Por ejemplo, la niña que te menciono, era porque estaba cambiando de preescolar a primaria, y eso suponía para uno de los papás el que ya estaba creciendo, y si estaba creciendo, pues suponía como tenerla que dejar ir, ¿no? Pero tuvimos que ahí clarificar muchas cuestiones individuales, pero que también la familia estaba cuidando, ¿sí? En la pareja, fíjate que por lo regular a mí en la pareja, todos llegan y te dicen, es que nos falta comunicación, todos. Bueno, al menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Llegan y te dicen, me falta comunicación con mi pareja, pero luego te vas dando cuenta en sus acuerdos, y se le llama contrato, en su contrato de relación, en cómo se están ligando, que a lo mejor hay cosas que ni siquiera se habían preguntado, ¿sí? Y sí tiene que ver la comunicación, pero tiene un poquito más que ver con la comprensión. Tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que dejes el cepillo de dientes en el baño de esa manera, pero la otra persona está habituada a otra cosa, y te puede escuchar, y puede comprender que no te gusta en ese momento, pero realmente una comprensión realmente sería decir, ok, a esta persona no le gusta por esta cuestión, ¿sí? Y entonces tienes que ayudarlos a verse sin chocar. Sí, bueno, yo lo veo así, porque en una parte, pues como, no sé si han visto este circulito, que en esta parte es una parte de la pareja, es un individuo, y esta parte es otro individuo, y en medio forman otra unidad, que es la pareja. Entonces, tienen que aprender a vincularse y poner acuerdos ahí, y entonces cuando no lo hacen es cuando hay más problemas. Me ha tocado muchas parejas aquí con consulta que son empresarios, microempresarios o empresarios, que no se ponen de acuerdo en las finanzas, porque muchas veces hay cuestiones como muy tabú, ¿sí? Como incluso el cómo se tiene la idea que los roles de género, ¿no? De que pues tú como mujer tienes que hacer nada más esto, y tú como hombre tienes que hacer esto, pero cuando los dos son empresarios y los dos producen y los dos tienen como muchas similitudes, pues entonces ahí hay que reorganizar nuestras ideas, ¿sí? Y entonces eso ya se vuelve algo individual que está fusionándose con la parte de pareja y no está dejando, porque no están dando la comprensión. Están comunicando, pero no están dando una comprensión. Entonces, yo lo que regularmente que hago en las primeras sesiones de pareja es primero plantear igual como la familia la situación, qué está pasando, cómo lo está viviendo cada uno, y luego irme, yo personalmente, yo lo que hago es pedirles fotos de sus familias de origen, porque eso también te da mucha información. Por ejemplo, en un caso hace poquito, traían las fotos, y uno de ellos me decía como que no, pues ahí están, ¿no? Y en una foto venía esa persona
muy pegadito con la mamá y el papá está allá. Y entonces ahí tú ya te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que vienen desde antes. Y entonces porque por esta cuestión, pues están surgiendo muchas cuestiones en la familia, ¿sí? Y entonces tú empiezas como a ver esta parte estructural y empiezas a ver cómo esto individual se junta en esto que están formando juntos. Y entonces cuando tú ves lo que están formando juntos, ahora ellos tienen que darse cuenta cómo se están uniendo, ¿sí? Igual ahorita se les pasó, hay como no me acuerdo el autor, pero hace un contrato que son puras preguntas que tú tienes que tener en mente al momento de juntarte con una pareja, un compromiso más estable, ¿sí? Y hay preguntas que ni siquiera haces, que supones, y eso es lo que pasa mucho con las parejas, suponen, ¿sí? Es muy diferente decir, ¿sabes qué? Incluso, ¿no? Decir, pues yo no quiero tener hijos y tú sí, pero si nunca se habla desde los primeros meses o desde que ya ves una vida con esa persona, pues cuando llegues al momento de estar casado y que empiecen a tener esa idea, pues van a chocar, porque no es lo que tú querías, pero tú supusiste que sí, y si no se habla, y si no se comprende, y si no se llega a acuerdos, pues van a tronar, ¿sí? Y también hay que buscar cómo hacer el menor de los daños cuando eso sucede. ¿Sí? O si nada más esa es una parte de dificultad, pero cuando hay muchas otras, pues hay que ver si ganan esas o definitivamente esto es muy importante para alguna de las partes que no se puede negociar y es válido. Lo que a veces no es válido es cuando empiezan a ser muy simétricos, ¿no? De que tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, que hay un montón, pero si realmente quieren conciliar, pues se va a ver en consulta. La otra pregunta es, ¿cómo se puede saber que la terapia de familia o la terapia de pareja está dando frutos, o sea, está funcionando? Porque te das cuenta en los objetivos, ¿sí? A veces la familia, pasa mucho que un día dicen, venimos porque fulanito reprobó todas las materias. Y bueno, vamos a ver, ¿qué objetivos tienen con esto? Pues esto. Y al día siguiente te dicen, no, es que ahora a tal persona le pasó esto y hicimos esto y bla, y te quieren sacar otro motivo de consulta. Tú abordas lo que te traen en crisis ahorita y dices, ok, vamos a ver esto. Y si te queda, bueno, yo lo hago así, y si te queda tiempo, lo regresas al motivo de consulta, a trabajar lo que realmente vienen a trabajar, porque a veces la resistencia se camuflajea de, pasó ahora esto es más importante. Y sí, hay que tomarle la atención y decirle, ok, vamos a ver cómo está esto y cómo se relaciona con lo que vinieron ustedes, ¿sí? Porque si no te la quieren jugar, y digo, es normal, porque es interacción humana, las interacciones humanas son a veces muy complicadas, pero están muy padres. Porque y luego tú dices, ok, ya llevamos tantas sesiones y logramos esto y esto. ¿Cómo se dan cuenta ustedes para que te retroalimenten y veas también ellos cómo van acá? Entonces ellos te dicen, no, pues sí, ya logramos esto, no, tiene razón, ya hicimos esto. Y connotar positivamente, es lo que les decía hace rato, te ayuda también para que ellos se den cuenta que sí lo están haciendo, ¿sí? Por ejemplo, había en individual, había una persona que venía conmigo y que iba mejorando, iba haciendo cosas muy buenas para su bienestar. Y luego llegaba a la siguiente sesión y me decía, no, es que todo está mal. No hice nada, no he hecho nada en todo este tiempo. Y yo así como que, oye, ¿te diste cuenta que ahorita que me platicaste esto, pasó esto? Y eso es connotarle positivamente, hacerle ver lo que está bien en esa situación y que ella misma o él mismo generó. Entonces le vas haciendo consciente de los cambios. Luego, ay, sí es cierto, antes lo hubiera hecho así. Pues entonces sí vas avanzando, ¿sí? Y entonces ahí ya vas viendo los objetivos. Bueno, ya logró esto, ¿no? Que es lo que nosotros pusimos en la primera sesión, pero si en algún momento tienes que reajustar los motivos de consulta, porque venían por esto, pero en realidad era más profundo esto, entonces hay que reorganizarlo y también comunicarlo a la familia, ¿sí? Porque yo puedo decir, ok, vienen porque perdió todas las materias, y vámonos por esa parte, ¿no? Al menos en la primera sesión.
¿Y cómo se darían cuenta de que esto mejora? ¿O qué cosas pasan cuando él o ella reprueba las materias? Y empiezan a hacer preguntas y luego, ok, entonces, ustedes me están diciendo que está pasando esto. ¿Consideran que pudiera ser esto? No, pues sí. Ah, ok. Y entonces, ¿qué es lo que quieren trabajar? Esto. Ah, ok. Y tú les vas clarificando, porque a veces puede parecer esto y es la puntita del iceberg. ¿Sí? Entonces tú tienes que ver y sacarles para acá lo que... Y a veces te dicen, no, nosotros venimos por esto. Y entonces ahí yo ya manejo un poquito más lo conductual. Ok, quieren resultados, no quieren irse a lo profundo, pero les tengo que avisar que esto pudiera pasar, ¿sí? Porque es parte de la responsabilidad. Había también una persona que también venía por una cuestión superficial. Cuando empezamos a ver temas más profundos, yo le comenté, oye, ¿te das cuenta que esto tiene relación con lo que me dijiste, pero en este plano? Y entonces empezamos a modificar los objetivos, pero también ya había cumplido otros de manera más conductual, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como, no le puedes cambiar a alguien la realidad tan rápido, desestructurar. Si lo desestructuras, pues es peor. Están tan habituados a ello que si en algún momento pierden como una visión de lo que ya tenían, pues es muy angustiante a veces. Nos había comentado que sí había ocasiones donde la familia abandona la terapia. Uh-huh. ¿Hay alguna razón principal o cuál es el motivo por comúnmente abandonan la terapia? Puede ser por lo económico, puede ser porque les dijiste algo que no querían ver, puede ser porque no se organizan. A veces eso es un factor muy importante porque a veces pues el papá trabaja en cierta hora, la mamá en cierta hora, y entonces encontrar horarios que se faciliten a veces es difícil para toda la familia, ¿sí? ¿Y qué más? Y pues la resistencia, eso es lo que yo veo más comúnmente. ¿Y con una pareja? Con una pareja cuando se quieren echar la culpa. Y empiezan como a echarse la culpa y no, es que tú eres el que necesita y yo mejor ya me voy. Y se van. Se van porque uno decide que el otro está loco. Porque esas palabras usan. Sí. Y también a veces por lo económico. En las parejas pasa menos porque a veces, yo he visto pues, que se turnan, que dicen tú una sesión, yo otra sesión. Y entonces como que mantienen como ese equilibrio al menos. No me ha tocado como al menos ver que uno se haga cargo de todas las sesiones. Casi siempre lo hacen así sin que yo lo diga. Ellos como que me lo dicen y se ponen de acuerdo en ello. Cuando veo eso, yo lo veo como a un pronóstico positivo porque al menos en eso se están poniendo de acuerdo. ¿Sí? Y ya vamos buscando en qué más si se ponen de acuerdo y en qué no. Pero sí, casi siempre son esas cosas. Bien, estas son todas las preguntas de nuestra parte. Agradecemos mucho su tiempo y que nos haya dado la oportunidad de venir a este consultorio, este centro y conocer un poco más sobre el enfoque sistémico. Claro, no, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya servido mucho, que hayan tenido la información que necesitaban y pues cualquier cosa que necesiten, sea pues material, preguntas, dudas, comentarios, tengo directores especialistas, lo que ustedes necesitan, pues pueden mandarme un mensaje. Ahí está mi número. Muchas gracias. Gracias.